juntos vamos dando gracias al Señor. Que sea Él el que nos siga ayudando y instruyendo en nuestros caminos, porque lo necesitamos cada día más, como esta canción que acaba de salir. Si usted se concentra, es demasiado fuerte, demasiado hermosa. De verdad que Dios es como un manantial, solamente Él puede llenar ese vacío, ese dolor, ese cansancio. Hay que seguirle pidiendo de esa agua, porque es la agua viva de la que mienta los hermanos en el canto. A mí me llena mi corazón, y pues les damos gracias al Señor por estar una semana más, y le damos gracias por los que están presentes, por los que se quedan en casa, por los pastores que están fuera, pero pues no estamos solos, ¿verdad? Y vamos le dando gracias juntos por todo lo que nos ha dado, por los diezmos, por las ofrendas, por el trabajo, por los patrones, y pidiéndole también perdón por lo que hemos fallado, porque pues siempre tenemos fallitas, ¿verdad? Pero la honra y la gloria sigue siendo para Dios, y en esta noche yo le doy las gracias porque nos tiene parados aquí, nos tiene con vida, y cada día somos un milagro, porque si despertamos, siempre nosotros pedimos milagros, pero en mi corazón siento que cada día somos un milagro porque amanecemos vivos, ¿verdad? Y pues le damos gracias, hermanos, una vez más. Hermanos, por los 10 minutos la base, hermanos, pueden pasar, por los 10 minutos la base, hermanos, pueden. ¿Hablar para los 10? Sí. Ok, disculpe. Sí lo dije, pero lo dije entre el medio. Bueno, le damos gracias por los diezmos, por las ofrendas, y por cada uno, pues son dadores alegres, ¿verdad? Pues el que nos siga dando esa fuerza y esa confianza, ¿verdad? De seguir diezmando, y que bendiga nuestras manos, que bendiga nuestros trabajos, nuestros patrones, y por todo aquel que no tenga trabajo, que el Señor le provee uno. Desde ahora, en esta tarde, lo damos por hecho en nombre de Jesús. Bendícelos tú, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias. Dios les bendiga. Bendiciones, hermano. Pueden pasar. ¿Se oye bien? ¿El micrófono está bien en el volumen? Sí. 1, 2, A. Buenas noches, hermanos, y bendiciones. Como pueden ver, bueno, saben que el pastor no está por aquí ahorita, anda en unas merecidas vacaciones. Yo creo que donde esté, donde ande, pues lo lleva en nuestros corazones, en nuestras oraciones, y pues es testimonio, ¿no?, de Cristo andando. Para mí es un placer estar aquí al frente de ustedes, aunque se los confieso, siempre uno cuando pasa aquí al frente es con temor y temblor, ¿no? Porque queremos hacer lo que el Señor dice, lo que su palabra dice, y expresarla como Él la expresó, sin temor y con autoridad. Y es ahí en veces donde llega el temor. Pero en este momento voy a orar por la palabra que traigo ahorita. Padre, te damos gracias, Señor, gracias por este momento, Padre. Sabemos que tú en medio de nosotros, Padre, en cada uno de los que estamos aquí, tú estás, porque tú has dicho que donde hayan 2 o 3, Padre, ahí tú estás en medio, que no estamos solos. Tú nos has dicho, Padre, que no lo dejes ahí solo, que tú siempre vas adelante de nosotros, Padre. En el nombre de nuestro Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, así lo oramos, así lo pedimos y así lo creemos, Padre. En tu nombre, amén. Hermanos, pueden ir abriendo la Biblia en Juan 10, vamos a estar leyendo del 10 como al 18, en todo caso, todo este versículo. Y yo creo que para ustedes es un pasaje, una lectura bien conocida, más que un mensaje, más que una enseñanza, más vamos a hacer la lectura de la palabra, y vamos a estar en ese capítulo de Juan del 1 al 18. Y vamos a estar leyendo. Y por favor me siguen con la vista. Y dice así: el principio está dividida, como que es la parábola
del redil. Después más abajo se divide, es la del buen pastor. Y dice así la palabra: de cierto os digo que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre, y las saca, y cuando las ha sacado fuera, todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría la dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. ¿Está en la lectura, hermanos? Amén. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, y el que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Amén, hermanos. En la introducción, vamos a leer aquí un comentario acerca de la parábola donde especifica paso por paso qué es lo que significa en su tiempo. Para leer para seguir con esta parábola tenemos que entender que Jesús en qué momento y en qué tiempo. En ese momento el buen pastor o el pastor era una tarea muy reconocida en esa época ahí con el Medio Oriente, el pastoreo de las ovejas, y como es aún hoy en día en muchas partes. Dice: las hermosas lecciones sobre Cristo como puerta y pastor surgen directamente del incidente precedente de los fariseos de la sinagoga de Jerusalén. Esto aquí se refiere al versículo anterior donde Jesucristo sana al ciego que está al frente de la entrada del templo, y pues por confesar que Jesucristo lo había sanado, pues los fariseos lo expulsaron. Basado a eso es que continúa Jesús con la enseñanza. Estamos hablando acerca del pastor. Dice: el pastor surge directamente del incidente precedente de los fariseos de la sinagoga de Jerusalén, demostrando ser malos pastores, que pensaban solo en mantener su autoridad arbitraria, sin sentir compasión por el hombre nacido ciego, ni gozo alguno por la restauración de su vida. En cambio, el Señor se preocupó sinceramente por la vida de aquel pobre ciego, quien por fin le siguió fuera del redil del judaísmo. El judaísmo es una religión basada directamente en la Biblia y más basada en
los mandamientos, ¿no?, de Moisés, y lo practican los judíos, y por eso se le llama el judaísmo, la religión de ellos. Después de que los judíos lo expulsaron, esta lectura está en Juan 9:34, donde habla del ciego que fue sanado. El Señor usó el caso del ciego para ilustrar lo que Él como buen pastor iba a hacer también con todos los verdaderos creyentes que se encontraban dentro de aquella religión muerta que era el judaísmo. Él mismo los iba a sacar de aquel redil para conducirlos a buenos pastos bajo su cuidado y dirección. De este modo iba a formar un rebaño en el que serían incluidas también otras ovejas que vendrían del mundo gentil. Hermano, también sabemos que el mundo gentil es fuera de todo aquel que no es judío, ¿no? ¿Verdad? Judío o israelí. Del mundo gentil. Sin duda lo que encontramos aquí es un anuncio de la forma de la iglesia que sería entregada por judíos y gentiles, que sería integrada, por judíos y gentiles, sacado del mundo por medio del sacrificio del buen pastor. En cuanto al pasaje, todo gira con torno al símil del pastor, o a lo parecido, a lo referente al pastor. Y las ovejas. Este lenguaje era, como hemos hablado antes, este lenguaje era familiar a sus oyentes y lo entendían bien, porque el pastoreo había sido por siglos una ocupación común en Israel. Jesús ya había utilizado frecuentemente en su discurso en Mateo 10, 5, 6 y en las parábolas de Mateo 25, 31 al 33, habla bien acerca de, hizo mención acerca del redil del pastor y de las ovejas. Y para leerle aquí Mateo 25, del 31 al 33, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en gloria y todos los santos ángeles con él, entonces dice, se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. También en el Antiguo Testamento encontramos que muchos profetas habían usado la relación del pastor con sus ovejas para dirigirse a la relación de Dios con su pueblo Israel. En estas ocasiones, sin embargo, fueron los líderes de las naciones quienes eran considerados pastores. En el tiempo anterior eran los líderes, no los encargados, de llamarles considerados como pastores del pueblo, aunque con frecuencia fueron denunciados por los profetas como falsos pastores. Eso se encuentra en Jeremías 10, 21, capítulo 10, versículo 21, en Jeremías 23, de 1 al 12. Los dirigentes religiosos de Israel se creían los verdaderos pastores del pueblo y perseguían a Jesús porque lo consideraban un intruso o un impostor. Pero tal como había quedado demostrado en el caso del ciego, en el capítulo 9 de Juan, el que el Señor había sanado eran ellos los falsos pastores del rebaño, que no se preocupaban por las ovejas. En realidad lo que en ese momento estaba ocurriendo era lo que todo el Antiguo Testamento había estado anunciando ante el fracaso, dice, de los hombres para pastorear al pueblo de Israel. Dios mismo iba a intervenir en persona para salvar a las ovejas o a sus ovejas. El buen pastor. De todas las figuras, hermanos, que se aplican a Dios en el Antiguo Testamento, la del pastor es una de las más entrañables. Otras pueden ilustrar, hermano, mucho mejor su gloria y su majestad, pero ninguna como esta expresión de ternura, solicitud divinas a favor de su pueblo. En nuestro pasaje Jesús se identifica como aquel a quien pertenecen las ovejas, el buen pastor.
al que oyen y siguen, aquel que las guía a buenos pastos y las protege de los enemigos, dando incluso, hermano, como ya sabemos, hasta su vida. Por ellas, sin duda se trata de un término, dice, muy sugerente, ¿no? Que nos habla de propiedad, cuidado, protección, conocimiento íntimo, amor ilimitado y sacrificio. Yo creo que todo esto es lo que tiene que tener un buen pastor, ¿no? El cuidado, la protección, el conocimiento íntimo y el amor ilimitado y hasta el sacrificio. Amén. En este versículo Jesús manifiesta que el verdadero pastor se distingue en 5 aspectos. El portero reconoce como el pastor y le abre la puerta del redil. El segundo, las ovejas reconocen su voz y reaccionan a su llamado. Conoce bien su rebaño y llama a cada oveja por su nombre en particular. Cada día saca a su rebaño a comer, deseando que esté sano y bien alimentado. Y como ya habíamos hablado antes, da su vida por las ovejas. Ahora bien, el título del pastor resonaría en los oídos de los judíos como una pretensión de ser considerado el Mesías prometido. Si ustedes recordarán, en el Antiguo Testamento al principio sabían que ellos estaban esperando, los judíos estaban esperando el Mesías prometido, para él no ha venido. No olvidemos aquella profecía que anunciaba que entre el fracaso de los pastores de Israel, Dios se levantaría un descendiente de David como el pastor definitivo. En Ezequiel 34, 23 dice: y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David, él las apacentará, y él será por pastor. Así lo entendieron los apóstoles cuando se refirieron a Jesús como el príncipe de los pastores. Este precioso significado está en la primera de Pedro 5, versículo 5, capítulo 4, como el gran pastor de las ovejas. Aquí habla Pablo en Hebreos, del 13 al 20. En todo caso, es importante que observemos que si bien hasta este momento el pastor de Israel había sido Dios, ahora es Jesús quien reclama solamente ese título para sí mismo, dando a entender con toda claridad, hermanos, su divinidad y poder. Hermanos, como estamos leyendo aquí para allá, sabemos que las ovejas tienen muchos enemigos, ¿no? A continuación, aquí hay una referencia acerca de las ovejas. Dice, los enemigos de las ovejas. Las ovejas tienen varios enemigos importantes que son descritos aquí. Por un lado, hay ladrones y salteadores que intentan robar las ovejas a su legítimo dueño. También están los asalariados, que sin ser enemigos de las ovejas, su interés por ellas es solamente egoísta. Por último está el lobo, que solo viene a arrebatar y matar. Los ladrones y salteadores. Los ladrones y salteadores se distinguen porque no entran por la puerta del redil, sino que suben por otras partes. Usaban de la astucia y el engaño para pasar inadvertido, y llegado el caso, no dudarían en usar la violencia. Esto lo vimos en el capítulo anterior cuando tratamos el caso del ciego. Los judíos no dudaron en intimidar, amenazar y finalmente acusar a todos aquellos que se acercaban a Jesús. Del mismo modo,
persiguieron hasta la muerte al mismo Señor. Por lo tanto, en el principio el Señor se estaba refiriendo con estas palabras a los líderes religiosos de la nación judía. Ellos ya habían demostrado que no les importaba nada la curación del ciego, sino que solo les interesaba su propia gloria y prestigio. Eran guías ciegos que habían perdido toda inteligencia y sensibilidad espiritual, como muchos otros falsos pastores de la antigüedad de Israel. Estos también querían dominar sobre las ovejas para su propia honra y prestigio. Así robaban a Dios su gloria y a los hombres sus bienes y sus almas. En lugar de salvarlos, los apartaban de Dios, conduciéndolos de este modo a la condenación y a la misma muerte, hermano. Parecían pastores, pero solo se apacentaban a sí mismos. Eran como aquellos a los que describe Ezequiel, hermanos. Si pueden ir a la lectura esta, Ezequiel 24, 24, es un capítulo que se habla acerca de los pastores. Dice: hijo de hombre, profetiza. Espera un momento que lo encuentre para que me sigan con la lectura. ¿Ah? 34 de 2 al 4. Capítulo 34, versículo 2 al 4. ¿Lo tiene? Sí. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza. Y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecéis las débiles, ni curasteis las enfermas. No vendaste la perniquebrada, no volviste a redil la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ella con dureza y con violencia. Más adelante hace mención en los siguientes capítulos acerca, dice que desechará la fuerte y la engordada. Pero siguiendo la lectura, pero además de ser falsos pastores, añadieron a su pecado el hecho de rechazar a Cristo, hermano, el verdadero pastor. Es por eso que el Señor se refirió a ellos con estas duras palabras: todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Por supuesto, no solo aquellos religiosos, aquí es lo interesante, no solo aquellos religiosos con los que Jesús se enfrentó abiertamente eran ladrones y salteadores. También lo es todo aquel que usurpa el lugar de Cristo, hermanos. Puede ser cualquiera que hable de Dios con el fin de atraerse hacia sí mismo las miradas de las personas, o aquellos que anuncian la vida eterna aparte de la fe en Jesús, que sería imposible, ¿no? Y también debemos huir de quienes, dice, no reconocen la obra de Dios en Cristo. Sabemos que hay una secta, hay algunas religiones que no reconocen la obra de Dios, o no reconocen que Cristo es Dios mismo en la tierra. De los que no reconocen es la obra de Dios en Cristo. Todo esto nos lleva a reflexionar sobre el hecho de que el Señor nos está advirtiendo del peligro de aceptar a cualquier líder espiritual sin haber examinado previamente su carácter, hermanos. Y podemos decir su carácter, su enseñanza, su obra, su testimonio en su casa, en el trabajo, afuera, en el parque, donde sea que esté, hermano. Es más, aún no saber, sin saber tal vez que necesite arrepentimiento. En este sentido es necesario que ejercitemos cada vez más nuestra capacidad de
discernimiento, dado que no han desaparecido los falsos pastores y que el daño que puede hacernos es muy, muy grande. Aquí hace una referencia acerca de los asalariados. Dice, más adelante el Señor se refirió también a los asalariados como otro tipo de enemigo de las ovejas. A diferencia del verdadero pastor, de quien son propias las ovejas, el asalariado se distingue por su falta de compromiso. Estos son los que aman el beneficio, hermano, más que el oficio. Y solo piensan en términos de lo que pueden lograr. Por eso cuando llega el peligro, huyen y dejan el rebaño desprotegido. Puede ser incluso hombres buenos que se ocupan del pastoreo como un trabajo más que les proporciona un salario con el que mantener a su familia y les da también un puesto respetable dentro de la comunidad. Pero en el fondo solo están interesados en su propio interés y seguridad. Así que puede ser que mientras todo vaya bien, tal vez puedan hacer de pastores y hasta cierto punto sacar su trabajo adelante. Pero cuando tengan que hacer algún sacrificio personal a favor de las ovejas, se echarán hacia atrás y abandonarán. Como dijo el Señor, el asalariado ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Como seguimos aquí en la lectura, dice, en realidad el problema que señala el Señor es que no amaban a las ovejas. Y también de esto los fariseos eran un buen ejemplo. Ellos no habían mostrado ningún tipo de interés por el paralítico sanado por el Señor, que encontramos en Juan capítulo 5, 1 al 18. Ni tampoco habían manifestado siquiera un poco de piedad por la mujer sorprendida en el acto de adulterio, que encontramos en Juan 8, del 1 al 11. Ni tampoco fueron capaces de alegrarse cuando el hombre que había nacido ciego recuperó la vista. Todo su interés en esos casos se limitaba a usar a las personas como un medio para desprestigiar y aprender a Jesús. En relación a esto, el apóstol Pedro hizo una seria advertencia a todo aquel que pensara dedicarse al pastoreo en la iglesia de Cristo. Cualquier otro motivo que no fuera un sincero amor por las ovejas. Dice, apacentad, 1 Pedro 5, capítulo 5, versículo 2 dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Cuidad de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con un ánimo pronto. Aquí podemos ver el otro enemigo importante para las ovejas, es el lobo. Y por último, otro de los grandes peligros para las ovejas, como ya lo hemos dicho, es el lobo, que en la escritura es usado como un símbolo de nuestro enemigo, el diablo. El lobo ataca a las ovejas con la clara intención de matar para alimentarse de ellas. Pero con frecuencia muchas otras también resultan heridas, son dispersadas o mueren como consecuencia de estos ataques. El Señor advirtió a sus discípulos de
de que este enemigo estaría siempre presente. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Mateo 10:16. También les digo que el lobo no siempre parece lo que es. Razón por la cual tendrían que estar vigilantes, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero dentro son lobos rapaces. Mateo capítulo 7 al 15. Y el apóstol Pablo avisó a los que lo que iba a ocurrir incluso dentro de la iglesia, dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Esta lectura la encontramos, hermanos, en Hechos 20, capítulo 20, versículo 29. Hermano, yo siento hay algo tan importante que Dios los compare con las ovejas, porque así como este animal tiene sus grandes, o tiene algunos defectos, pero tiene unas grandes virtudes también. Sí, porque dice, esta simple criatura, la oveja, hermano, tiene esta característica especial entre todos los demás animales, que pronto reconoce la voz de su pastor. Y dice, y no seguirá a nadie más. Tiene otra característica tan importante que es sumisa, o sea que no cuestiona de dónde venga la orden, solo la recibe y obedece. Depende enteramente de él, de su pastor. Dice, y busca solo su ayuda, pues no puede ayudarse a sí misma, sino que está limitada a la ayuda de otro. Aquí podemos encontrar también algunas desventajas, algunos defectos, si lo podríamos llamar así, de la oveja. Dice, las ovejas dependen absolutamente de que el pastor las vigile, las protege y las guíe. Dice, por sí solas son animales, dice, indefensos y torpes, con una inclinación natural a descarriarse. En este sentido sirven muy bien para representar a los hombres. Tal como dijo el profeta Isaías, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno cual se apartó por su camino. Esta es una clara declaración, una buena declaración acerca de lo que ocurre en la oveja, que tiende a descarriarse. Por eso tiene que estar siempre en contacto, siempre que tiene que estar al cuidado del pastor, depende directamente de él. En otras palabras, siempre tenemos que estar congregándole y recibiendo la palabra, porque si tantito lo distraemos, hay muchas cosas afuera, ¿no?, que sirven de distracción. Estaba leyendo un párrafo por ahí que decía que el camino al infierno está lleno de muchas buenas intenciones. Y dice, procura que tus buenas intenciones no se hagan realidad. Seguimos aquí en la lectura con las características que tiene la oveja. La actitud de la oveja, como ya hemos hablado antes, es la sumisión, o sea, la obediencia, se somete a la autoridad. Y la dependencia, o sea, sabe que depende directamente de él, del pastor, de su cuidado. Por lo cual, el Señor la escogió en numerosas ocasiones para ilustrar lo que debería de ser un verdadero creyente. Un verdadero creyente. Habla en un rebaño, sabemos que en el redil tiene que haber puerta. Habla acerca del portero, ¿no? Que quién es el portero. El portero, dice, era uno de los pastores o otra persona que dormía en la entrada del redil, o sea, del rebaño,
y que en realidad se convertía en la puerta. Ninguna oveja podría entrar o salir del redil sin pasar por él. Aquí en esta alusión a la puerta podemos ver, ahora dice aquí surge la duda sobre quién era este portero, dice que abrió la puerta al Señor. Las interpretaciones son muchas, son muy variadas, pero parece que lo más razonable es pensar que se refería a Juan el Bautista, ¿no? Quien ya había sido anunciado en las profecías como el precursor y el heraldo del Mesías, el que anunciaba, ¿no? Recordemos su testimonio cuando todo el pueblo estaba expectante, pensando que tal vez sería el Mesías que esperaban, pero Juan lo negó y apuntó con claridad hacia el Señor Jesús, diciendo: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Aleluya. Sí. Hay una enseñanza bien interesante acerca de lo que era el redil, hermano. En esa época, el redil era un terreno cercado en la que cada pastor metía sus ovejas al atardecer, dejándolas al cuidado de un portero. Por la mañana los pastores volvían y el portero les abría. Entonces cada uno separaba sus propias ovejas, llamándolas. Una vez reunidas, el pastor las sacaba afuera y las guiaba a donde quiera que las guiara, a donde quiera que fueran. Pero lo que me llama la atención acerca aquí del redil, hermano, y acerca del pastor, es que en esa época no era un rebaño, no había muchos rediles, entonces eran muchos rebaños que llevaban. Entonces no era una oveja, no eran 10, tal vez eran 100, eran 1000. Venía el pastor, hermano, de entrar, el portero le abría, llamaba a las ovejas por su nombre y cada una de las ovejas reconocía la voz de su pastor y lo seguían. Otra cosa bien interesante acerca de la palabra, de esta alegoría acerca del buen pastor, es que dice que una vez afuera, él nunca las deja ir sola a ningún lugar sin que él vaya adelante. Y dice, después la saca y da buenos pastos, y como dice en el Salmo 23, ¿verdad? Sí, que dice que en lugar, en buenos pastos, en dedicado pasto me pastoreará, y en aguas de reposo, ¿no? Quiere decir aguas claras, aguas cristalinas me hará descansar. Amén. Dice, las ovejas siguen al buen pastor porque conocen su voz. El buen pastor saca sus ovejas del redil. Hermano, para terminar, y en resumen, yo sé que de esta lectura hay muchas cosas más importantes, hay tanta enseñanza espiritual en ella que en una sola lectura, en una sola enseñanza sería bastante difícil de poderla entender. Pero la base, lo principal del mensaje, en resumen, es lo más importante acerca de Cristo como la puerta de las ovejas y el buen pastor. Nos recuerda que es el único, hermano, el único acceso legítimo para entrar en el reino de Dios. Solo entrando por medio de Él podemos encontrar salvación de nuestras almas.
No hay otras puertas. Quizás por eso el Señor la describió como una puerta estrecha, hermano. Esto lo encontramos en Mateo 7, 17. Y en que algunos piensen que pueden haber otras puertas, como la religión, los méritos propios. Podemos poner muchas cosas más ahí, las buenas obras, las buenas intenciones. En realidad son falsas puertas. Cristo mismo es la puerta entre el cielo y la tierra. Solo por medio de Él se puede llegar al Padre, hermano. No hay otra forma de acercarnos a Dios. Solo por medio de su muerte en la cruz, nuestro Señor Jesucristo ha abierto una puerta por medio de la cual podemos recibir el perdón de nuestros pecados y ser limpios de ellos para estar en la presencia de Dios. Ahora bien, se requiere de que aquellos que quieran ser salvos entren. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Para ellos es necesario recibir a Cristo, hermano, por fe en un acto personal. De nada sirve quedarse afuera, contemplando la puerta. Cuando entramos por Cristo a la nueva vida que Él nos ofrece, comienza entonces para nosotros una nueva vida en comunión con Dios y de seguridad. El que por mí entrare será salvo, y entonces nos da alimento y bendición, y entrará, dice la palabra, y saldrá y hallará pasto. En cualquier caso, es necesario subrayar que esta puerta está abierta ahora para todos los hombres, sin importar cuál pecadores seamos. Aunque también es cierto que llegará un día cuando será cerrada para siempre, del mismo modo que lo fue la puerta del arca de Noé. Entonces vino el juicio para la humanidad. Este es mi mensaje, Señor, hermanos. Esta es la palabra que traigo para ustedes. Espero que sea bendición para cada uno de ustedes. Gracias, Padre. Tú eres. Gracias. Va a pasar mi esposa para que ore y para despedirnos. Bendiciones, hermano. Alabado sea el Señor. Amén. Hermanos, se ponen de pie, por favor. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias, Padre mío, porque sé que nos has ministrado, Señor. Gracias porque somos tus ovejas, Padre. Y queremos, Padre, en esta noche, Padre, pedirte, Señor Jesús amado, que nosotros, cuando tú nos hables, Señor, escuchar tu voz y conocerla, Padre. Que podamos escuchar y que seas tú, Señor, dirigiéndonos, Señor. Que usted sea, Padre mío, el que nos dirija, el que nos guarda, Señor, como dice tu palabra en el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada nos faltará, Señor. Gracias porque el delicado pasto nos hará descansar, Señor. Gracias porque junto a corrientes de agua nos pastorearás. Gracias, Señor, por tu promesa, Señor, que nosotros no nos apartemos de ti, Señor, porque tú eres el buen pastor, Señor, que nos cuida, nos guarda, Señor. Padre, en esta hora yo te doy gracias por todos los pastores alrededor del mundo, Señor, que tengan temor de tu palabra, Señor, que ellos cuiden tus ovejas, Padre, porque tú veniste, Señor, a dar la vida por cada una de tus ovejas, Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias porque sé que hay pastores que aman tus ovejas como tú los amas a ellos, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, y que seamos, Señor, siempre, Señor, escuchando tu voz, Señor, la voz del buen pastor. Gracias, Señor, en esta noche te bendecimos, te damos toda la honra y toda la gloria, Padre. Amén. Gloria a Dios. Están despedidos.